En esta ocasión, desde nuestro subreddit favorito, Ask Reddit, les traigo historias de empresas que despidieron al empleado equivocado y terminaron pagando una fortuna por su error. No van a creer cómo colapsaron estas oficinas en cuestión de días. Respuesta 1. Me dijeron que tenía que volver a postularme para mi propio puesto durante la última crisis financiera, y todo indicaba que tendría que aceptar un recorte salarial considerable, así que empaqué mis cosas y me fui. Durante aproximadamente un mes después de eso, en promedio, recibí de 5 a 10 correos electrónicos al día de su parte, haciéndome una gran variedad de preguntas, ofreciéndome incentivos para volver e incluso algunos con palabras fuertes diciéndome que prácticamente había abandonado todo mi equipo y arruinado a la empresa. Traten a sus desarrolladores con respeto, especialmente si toda su empresa depende en gran medida de la informática. Algo muy similar ocurrió en una empresa de alarmas de seguridad para la que trabajé. Solo era una pequeña franquicia local, pero toda su base de datos de contabilidad y usuarios había sido creada por un chico que trabajaba conmigo en el turno nocturno, monitoreando alarmas contra robos. Él era desarrollador de software por pasatiempo, pero lo único que realmente hacía era crear videojuegos para adultos. Ganábamos $10 por hora, lo cual es terrible, pero teníamos seguro médico, lo cual era bueno. Él y yo nos quejábamos de lo molesto que era pasar de una ventana a otra, luego a una computadora diferente y después copiar los archivos en un disquete. Tengan en cuenta que esto fue hace 25 años. Y él simplemente decidió que sería más fácil si pudiera crear una especie de aplicación que extrajera los datos de todas las diferentes bases de datos y luego ejecutara una sincronización cada hora. En un par de semanas lo dejó configurado de tal modo que solo con presionar un botón pudieras ver el historial completo de un usuario. Cada alarma que hubieran tenido, cuánto habían estado pagando, lo que fuera. Toda la empresa estaba usando esta interfaz y el director general y la vicepresidente, que eran padre e hija como es de esperarse en una pequeña empresa familiar, estaban extremadamente felices con él. Él pidió un aumento y un puesto que no fuera a monitorear alarmas. Le dieron $1.15 más por hora. Le dijeron que su nuevo título era Especialista Senior en Alarmas, pero que no podían hacer nada al respecto al trabajo porque realmente no tenían ninguna vacante para él. Él naturalmente se molestó y se fue, pero antes de hacerlo, me dijo que lo había configurado de modo de que cada mes tuvieran que renovar las contraseñas y los nombres de usuario de todos como medida de seguridad, y que una vez que esos 30 días se terminaran, tendrían que volver con él y preguntarle cómo hacerlo porque nadie en la empresa sabía además de él. Efectivamente, llega el día 30 y todo queda bloqueado. Nadie sabe qué hacer. Como yo era su amigo y sabía un poco de computadoras, me preguntaron y dije que no tenía idea de cómo hacer desarrollo de software. Yo era un técnico de hardware. Terminaron contactándolo y él les dijo que podía hacerlo por $5,000. Amenazaron con demandarlo, dijeron que era una falta grave. Él explicó que nunca había hecho nada con mala intención, pero su tiempo valía algo. En resumen, firmó un acuerdo como contratista externo, independiente. Le pagaban alrededor de $5,000 cada mes solo por manejar cualquier pequeño detalle que surgiera, restablecer las contraseñas o hacer cualquier tarea administrativa que necesitaran. Él ya tenía otro trabajo en ese momento con todos los beneficios y pagaba mucho más, así que resultó que estaba ganando más de $120,000 a $130,000 al año con esos dos trabajos, y el de la empresa de seguridad no le tomaba más de 10 horas al mes. Todo lo que él quería era no tener que atender alarmas contra robos y trabajar en el turno matutino, pero le habían dicho que no. Terminaron pagándole mucho más y teniendo que contratar a alguien más para monitorear las alarmas de todos modos. Y para responder a los comentarios de esto es una falta o debieron de haberlo demandado, él no descompuso nada. El método antiguo seguía funcionando al 100%. Podrían haber seguido usando el método que habían usado durante años sin problemas. Su aplicación básicamente solo creó una interfaz de usuario única que vinculaba el software del sistema de seguridad, el de facturación y gestión de cuentas, y el software de reporte de incidentes en un solo lugar. Así que hacías doble clic en el icono de tu escritorio, iniciabas sesión una vez y guardaba toda la información en la que estabas trabajando localmente. Luego la sincronizaba cada hora con el servidor.
Esto les ahorraba mucho tiempo a todos, pero de ninguna manera era un requisito. Todavía podía simplemente iniciar sesión en el software del sistema de seguridad, hacer notas y comentarios en los campos, exportarlo a un archivo, luego iniciar sesión en el software de incidentes, importarlo a los campos, pasar unos minutos formateándolo para que pareciera legible, luego exportar eso, guardarlo en un archivo en el disquete, llevarlo al servidor, iniciar sesión con tu cuenta, insertar el disquete y cargar el archivo a la cuenta del cliente para que cada incidente estuviera vinculado a su cuenta. Todo lo que su software hacía era automatizar esos pasos para que solo abriera SecMatrix, que es como llamó a su herramienta. Esto fue 1 o 2 años antes de que saliera la película Matrix, así que cada desarrollador del software pensaba que era el protagonista. Luego iniciar la sesión una vez si pudieras extraer el software de seguridad para la alarma actual usando el código del panel. Te mostraría los reportes, escribirías tus comentarios y notas, presionarías guardar y automáticamente se reflejarían en el software de incidentes y luego pasarías al siguiente. Cada hora el software se sincronizaba con la herramienta de contabilidad y gestión de clientes en el servidor para que tus 3 a 7 reportes que hiciste esa hora se sincronizaran con las cuentas correspondientes sin tener que trasladarse al servidor. Respuesta 2. El único ingeniero de redes falleció. También era el contacto principal para toda la seguridad informática. Nadie pudo encontrar ninguna de las contraseñas ni las listas de fechas de vencimiento de los certificados. Tomó años recuperarse y la empresa ocasionalmente quedaba paralizada durante una semana cuando algo vencía o un servidor dejaba de funcionar. Y esta es una empresa de alcance mundial con 50,000 empleados. Respuesta 3. Uno de mis subordinados comenzó a salir con la hija del director general y lo convenció de que podía hacer todo lo que yo hacía por un 30% menos. La empresa no valoraba la tecnología, así que el director aceptó. Una semana después recibió una llamada diciendo que el servidor de correo había estado caído la mayor parte de la semana y nadie podía restablecerlo. Gané más con ellos en los siguientes 2 días de lo que había ganado en 6 meses con ellos y luego nunca volví a hablarles. Respuesta 4. Una de las famosas compañías mineras realizó una inversión multimillonaria en seguridad por rayos X. La planta de procesamiento era para gemas y diamantes costosos en la década de los 80. En ese momento solo había 2 empresas en el mundo creando máquinas que pudieran escanear humanos de forma segura y revisar si había objetos ocultos en el cuerpo. El problema es que no puedes pasar a alguien por rayos X todos los días de su vida laboral, ya que es una sobreexposición peligrosa. La empresa decidió enviar a 2 personas a Alemania para ser capacitadas sobre cómo configurar y mantener las máquinas. Uno estaba a 5 años de jubilarse y el otro era un joven principiante de poco más de 20 años. 3 años después, la empresa alemana fue comprada por sus competidores e inmediatamente dejaron de aceptar pedidos e intentaron presionar a todos los clientes para que usaran el otro producto. La capacitación también terminó de inmediato. Al acaparar el mercado, también aumentaron el precio masivamente. Unos meses después, el hombre mayor tuvo un problema de salud y se jubiló anticipadamente. Quedó un solo chico que estaba legalmente capacitado para dar mantenimiento a este equipo crítico. Él no fue a la universidad, pero era muy astuto. Renunció y comenzó su propia empresa de consultoría. Ganaba su salario anual cada 2 semanas. Se negó a capacitar a cualquier otra persona. Años más tarde capacitó a su yerno para que ayudara a hacerse cargo. Compró cerca de 200 casas en los siguientes 10 años gracias a su trabajo de consultoría y simplemente la renta. La empresa todavía lo utiliza porque es más barato que reemplazar las máquinas. Respuesta 5. Trabajé para una gran empresa en un campo muy especializado. Después de la situación de salud global, pasamos a varias olas de despidos durante un periodo de 3 años. Me enteré que uno de nuestros ingenieros con más experiencia, que había estado en la empresa por más de 20 años, fue despedido. Le pregunté a mi jefe a quién se suponía que debía llamar cuando una de nuestras terminales del tamaño de una camioneta presentara un error, ya que él había escrito gran parte del código original para ellas. Mi jefe se encogió de hombros y dijo:
Les dije que su nombre nunca debió haber estado en la lista por esa misma razón. Veamos qué pasa. 2 semanas después estoy trabajando en el turno nocturno y 4 estaciones fallan simultáneamente. Miro en nuestro sistema y su nombre sigue figurando como el único contacto para estas terminales. Desperté al director a las 3 de la mañana y le expliqué el problema. 1 hora más tarde, 4 ingenieros principiantes están conmigo alrededor de las estaciones intentando desesperadamente entender cómo funciona la cosa. No mejoró mucho. Respuesta 6. Los primeros 3 meses fueron un caos absoluto mientras la gerencia enfrentaba a las fallas y a darse cuenta diariamente de todas las cosas que este sujeto hacía. La gerencia intentó que fuera problema de alguien más. Las acusaciones estaban en su punto más alto. Se contrató a un consultor para resolver las cosas. Se gastó mucho dinero en nada porque el consultor solo dio la misma información que el departamento de informática les proporcionó. Despidieron al director de informática y contrataron a un chico nuevo. Él renunció después de 6 semanas. Descubrí mucho por mi cuenta a través de ingeniería inversa. Comencé a arreglar cosas. De repente, todo era mi culpa. Pedí un aumento y un ascenso. Se negaron. Comencé a tener entrevistas en otros lugares. Recibí una oferta. Presenté mi renuncia con 2 semanas de anticipación. De repente querían darme el aumento que pedí. Les dije que, en el mejor de los casos, podrían contratarme como consultor por hora para ayudarlos los martes y jueves mientras contrataban a alguien más. Recibí 2 cheques de pago durante 8 meses más hasta que consiguieron a alguien. Qué locura, ¿no? A veces las empresas olvidan que el talento humano no es tan reemplazable como creen. Si disfrutaste estas historias de justicia poética laboral, no olvides darle like al video y suscribirte activando la campanita. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y alcancemos juntos esa meta de 1000 suscriptores. Comparte el video con ese amigo que sabe que su jefe se arrepentirá si él se fuera. Sin más por el momento, hasta pronto. Muchas gracias por escuchar La Ñ de Reddit. Si te gusta lo que hago, apóyame dándole like, comentando y suscribiéndote activando la campanita para poder hacerle llegar a más personas estas historias.